I need to know if your mom is breathing. She is. Okay, and why did you do that? And why did you kill your mom? Era de medianoche cuando el 13 de octubre del 2023, Irina García, de 39 años, acostó a su bebé recién nacida en la cuna que se encontraba al lado de su cama. Su esposo estaba de viaje ya que trabajaba como camionero y su hijo mayor, Derek, de 13 años, se encontraba en su propia habitación. La mujer se recostó para poder descansar, aunque fueran unas cuantas horas, antes de tener que encargarse de nuevo de su pequeña niña cuando ésta despertara a mitad de la madrugada. Lo que la madre de dos hijos no sabía era que jamás volvería a despertar y que su hijo mayor, aquel que a la vista de todos era un joven ejemplar, la iba a asesinar mientras dormía. Ahora, yo quiero preguntarles algo en este punto. ¿Ustedes qué creen que o qué motivos podría tener el adolescente para hacerle esto a su madre? Creo que esa es la pregunta del millón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Y bueno, antes de comenzar con la historia del día de hoy, que como ya pudieron escuchar, es uno de esos casos que nos cuesta comprender qué fue lo que pasó por la mente del asesino, quiero recordarles algo. Si aún no se suscriben a este canal, háganlo para que no se pierdan los videos que subo durante la semana, para que se unan a la familia. Y también quiero recordarles que pueden apoyar mi trabajo y a mí también, dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Y ahora sí, entremos en este caso que tiene como protagonista a un joven que le hizo algo atroz a su propia madre. Y cabe mencionar, este caso es reciente, es un caso que aún está siendo trabajado, así que bueno, les menciono desde ahorita, el resultado final no lo tenemos aún, pero es un caso que vale la pena escuchar con mucha atención. Entremos de inmediato al día de los hechos. Fue a las 11:31 p.m. cuando la policía de Hialeah del estado de Florida, Estados Unidos, recibió una llamada al 911 de un joven que se identificó como Derek Rosa, que decía haber matado a su madre. Mientras la operadora mantenía a Derek en la línea, las autoridades se dirigieron al lugar de los hechos. Cuando llegaron, la empleada o la operadora le pidió al adolescente que saliera del apartamento. El joven, quien no se resistió, salió por la puerta de enfrente y rápidamente la policía tomó a Derek Rosa por la espalda, le colocó las esposas y lo dejaron dentro de una patrulla. A simple vista, este joven de tan solo 13 años se veía tranquilo y hasta se disculpó con los oficiales por lo que había hecho, quienes aún no habían visto la atroz escena de este crimen. Los vecinos, como pueden imaginarse, con sus miradas curiosas por la presencia de las unidades policiales en el barrio, habían rodeado la casa preguntándose una y otra vez qué había sucedido con la familia Rosa. ¿Acaso habían entrado a robar? Era lo único que tal vez se podían imaginar en ese momento, porque nadie podía creer que el joven Derek hubiese cometido un crimen tan horroroso como el que se estaba por descubrir. Pero, como en muchos casos, la realidad supera la ficción. Y cuando los oficiales subieron las escaleras al segundo piso y entraron al cuarto matrimonial, se encontraron a la madre en el suelo, identificada como Irina García, con varias puñaladas en el cuello y rodeada de un charco de sangre que se hacía cada vez más grande. ¿Ustedes qué harían si vieran una escena como esta? Yo debo decir que no estoy hecha para ese tipo de cosas. Creo que
sería un shock muy, muy grande, y eso aún si eres una persona que trabaja como autoridad o forense o lo que sea. Creo que todo este tipo de cosas siempre tienen un shock bastante fuerte, y hay cosas que de pronto nunca se olvidan. Pero bueno, déjenme saber ustedes qué harían o qué creen que pasaría por su mente. Continuemos. A pesar de los esfuerzos de los rescatistas por salvar la vida de esta joven madre, García lamentablemente fue declarada muerta en ese momento. Las heridas eran tan graves que no habían podido hacer absolutamente nada por ella, porque una de las puñaladas que había recibido dañó la arteria del cuello, lo que provocó un profundo sangrado que la llevó en pocos minutos a su muerte prematura. Y si esto no es suficiente, o como si esto fuera poco, esta escena se ponía peor. En ese momento se escuchó un llanto proveniente de la cuna al lado de la cama. Al asomarse, los oficiales se encontraron con una desgarradora escena. Una bebé de tan solo 14 días de nacida que lloraba desconsoladamente y seguramente pidiendo por su madre. Para suerte de todos y alivio, la bebé no sufrió heridas y rápidamente la entregaron al cuidado de la abuela materna, ya que, como lo mencioné anteriormente, el padre de la niña no se encontraba en la casa al momento de los hechos, ya que éste estaba fuera de la ciudad por cuestiones de trabajo. Pero tristemente, dentro de tan solo unos minutos, se estaba por enterar de una terrible verdad: que su familia se había hecho trizas para siempre. Esa familia que él conoció, que tenía o que tuvo alguna vez, ya no iba a ser la misma. Todo habría cambiado. Los vecinos, por su parte, no podían creer que el cuerpo que estaban sacando de la casa de la familia Rosa fuera el de Irina, quien literal había dado a luz hace tan solo 2 semanas y a quien consideraban como una muy buena madre. Por ello, nadie podía entender por qué Derek le había quitado la vida a su propia madre. Cuando trasladaron al asesino a la sede del departamento de policía de Hialeah, testificó que había apuñalado a su madre con un cuchillo de la cocina que tenía un mango color morado, y que luego de acabar con su vida había agarrado 2 armas de fuego de su padrastro con la intención de desvivirse él mismo, pero no pudo hacerlo. Si de por sí esta declaración, como ya pueden escuchar, es bastante escalofriante, lo que se iba a escuchar en la conversación de su llamada al 911 iba a ser aún mucho más atemorizante y también, de cierta manera, pudiéramos decir que enfermizo. Hablemos un poco sobre esta llamada. La policía reveló la llamada que hizo el adolescente de 13 años cuando ocurrió la tragedia. Derek había confesado su crimen y, peor aún, había dado detalles escalofriantes. En el perturbador audio se escuchaba a Rosa con la voz entrecortada y asustado, diciéndole a la operadora lo que pues acababa de hacer. En este punto me pregunto yo, ¿será que en ese momento, cuando llama a la operadora, se habría arrepentido de su horrendo crimen contra su propia madre? Durante los 17 minutos que duró esta llamada, en la comunicación entre él y la operadora trató todo el tiempo de calmar al adolescente hasta que llegaran las autoridades. La mujer le pidió la dirección de su casa, que en este punto Rosa no pudo decir y que tuvo que buscar en un sobre de correo. Luego le preguntó lo más importante: si tenía algún arma dentro de la casa. En ese momento, Derek le confesó que había utilizado un cuchillo de la cocina para desvivir a su madre y reveló un dato alarmante y digno de un psicópata. El adolescente había mandado a través de las redes sociales fotos de su madre desvivida a un amigo que conocía hace 3 años, de quien no sabía el nombre real y con quien se había conocido en un juego online. Este tipo de historias ya se hacen mucho más comunes de lo que en realidad quisiéramos.
estas relaciones de personas que se conocen en internet en muchas ocasiones pueden ser peligrosas. Ahora, no estoy diciendo que esa sea la razón por la cual este joven haya hecho lo que haya hecho, pero es un dato importante de tener en mente. Luego de pasarle las fotos pues bastante morbosas, lo habría llamado por teléfono y le habría dicho que había desvivido a su madre. Se disculpó y se despidió de su amigo virtual. ¿Estuvo mal? Eso fue lo que le preguntó temoroso a la operadora. ¿Estuvo mal? O sea, en cuestión a haber enviado las fotografías, quiero asumir. Y aquí es como si no cayera en cuenta de la gravedad de sus actos y luego reveló que no había borrado las fotos de su celular. O sea, como que no le pasó por la mente tal vez deshacerse de evidencia o tal vez no le importó. Ay, no sé ni qué pensar. Total de que pues no borró las fotos del celular. O sea, imagínense estar en esta llamada y estar dando todos estos detalles. Ay, yo la verdad que mis respetos para esas personas que tienen este tipo de empleos, porque ha de ser algo bien duro de tener que escuchar todas estas cosas y tener que dejarlo ahí, en el trabajo y no llevártelo a casa. O sea, que mis respetos. Cuando se le preguntó si le había hecho daño a la pequeña, angustiado Derek dijo que no sería capaz de tocar a su hermana y con tranquilidad y seguridad respondió que la pequeña bebé tenía familiares que se podían hacer cargo de ella. Pero, o sea, qué mejor que su propia madre para hacerse cargo de la bebé, ¿no creen? El joven parecía de cierta manera preocupado por el destino de su hermana que él mismo había destruido hace tan solo pues algunos minutos, ¿no? Era como que le preocupaba como que la hermana y jamás le tocaría un pelo a la hermana, pero le dañaste la vida por completo a la hermana, o sea, literal. Y bueno, aunque la mayor parte de la conversación a 911 fue pública, hay detalles que no fueron revelados, como cuando la operadora le pregunta al adolescente la razón por la cual desvivió a su madre. ¿Por qué mataste a tu madre? Es lo que le preguntó y lo que, de cierta manera, todos queremos saber. ¿Cuáles podrían ser los motivos de un joven adolescente amado por toda su familia para quitarle la vida a su propia madre? Ustedes aquí en este punto comenten qué creen que pueden ser algunos motivos, si no excusas, motivos que alguna persona se puede hacer en su mente para llevar a cabo algo tan siniestro como esto. Pero indaguemos un poco en los motivos. Luego de que Derek fuera detenido, la policía trató de que diera más detalles de lo que había hecho, pero lamentablemente no consiguieron que el joven hablara. Las autoridades no tuvieron más opción que hablar con la propia familia para que les dieran alguna información del pasado del chico que pudiera ser relevante para descubrir el motivo de su inesperado acto contra su progenitora. ¿Acaso, pudiéramos pensar, había violencia pues intrafamiliar? ¿Acaso las cosas no eran lo que parecía, como en muchísimos casos? En este punto la policía pues no esperaba que los familiares de Derek respondieran con seguridad que el joven era un muchacho ejemplar. Según su padre y su abuela y todos los que lo conocían, Rosa tenía notas excelentes en el colegio y se había convertido en estudiante de honor. Pero aquí cabe mencionar que el hecho de ser un buen estudiante no implica que pues no tengas tus detallitos, porque hemos visto en muchos otros casos que las personas son como que excelentes en la escuela y todo, y aún así llegan a cometer cosas bastante feas. En este punto, pues, se dijo también que el joven no había tenido problemas con nadie en el pasado y menos en casa, y que además no tenía antecedentes de problemas mentales. Las autoridades se sintieron, pues, imagínense, en un callejón sin salida, tratando de entender por qué hizo lo que hizo.
Tenía que haber un motivo, y es que siempre es así, tiene que haber un motivo, y por ello comenzaron a investigar las redes sociales de Derek en un esfuerzo por encontrar pistas allí, pero hasta el momento no habría novedades de esta investigación. El padre aseguró que no sabía qué pudo llevar a su hijo a cometer esta acción y que después de haber estado en el ejército durante 22 años, él le había enseñado buenos valores al adolescente. En cambio, la abuela del joven, quien también testificó a favor de Derek, dijo que ayudó a sus padres a criarlo desde pequeño y que siempre había sido un buen niño y muy querido por sus amigos. Desesperados, los familiares, imagínense, pidieron una segunda oportunidad para Derek Rosa. Oh my God, algo que como que deja a muchas personas cuestionándose, ¿no? Pero ¿realmente merecía una segunda oportunidad? O sea, ¿ustedes qué creen? Como abuela y como padre, creo que es un lugar bastante difícil de dónde estar, ¿no? Esta persona que acaba de fallecer es tu esposa y tienes a tu hijo y sabes que tu hijo hizo esto, pero aún así pides una segunda oportunidad. Y quiero imaginar que porque realmente en la mente de la abuela y del padre, quiero imaginar que realmente creen que algo fuera de este mundo pasó para que el chico cometiera algo así. Pero ¿ustedes creen que realmente merezca una segunda oportunidad una persona que atenta de esta manera, o no que atenta, sino que desvive a su propia madre? Derek Rosa fue transportado a la cárcel juvenil mientras se esperaba que inicie el juicio en su contra. El padre del menor y su abuela, quienes no estaban conformes con que Derek fuera juzgado con mano dura, presentaron sus testimonios con los que intentaron lograr que Rosa pudiera estar bajo arresto domiciliario hasta que se diera el juicio. Cosa que honestamente yo al leerlo dije, ¿arresto domiciliario después de lo que acaba de hacer? No lo creo. Su abogada y su familia habían buscado lograr una fianza para el joven, pero no lo consiguieron ya que fue denegada en una de las audiencias. A diferencia de lo que esperaban, un gran jurado acusó formalmente al presunto criminal de asesinato en primer grado con arma y se solicitó que fuera juzgado como un adulto. Con esta decisión de la corte, el menor será juzgado con el sistema de delitos graves para adultos y aunque no afrontaba la posibilidad de ser condenado a una pena de muerte por ser menor de edad, sí podría recibir una sentencia de cadena perpetua de ser declarado culpable. O sea, es que realmente es fácil de entender la gravedad de todo esto. Este joven tiene 13 años y se le va a juzgar como adulto. O sea, esto no pasa en cualquier caso, en cualquier tipo de historia. O sea, esto pasa en casos donde, o sea, literal, o sea, graves para que un joven sea juzgado como adulto es porque la cosa está mal. El sospechoso del asesinato no estuvo presente en la audiencia que se llevó a cabo este pasado 31 de octubre y fue su abogada Kristen Reynoso quien lo declaró inocente y además solicitó que su defendido fuera transferido al Centro de Detención Juvenil de Miami, lo cual también fue negado. Que la corte haya dictaminado que Derek sería juzgado como adulto solo empeoró las desesperadas intenciones de los familiares de que el joven recibiera la pena mínima por sus actos e insistieron en que era un buen chico. O sea, yo entiendo que todos podemos cometer errores, créanme, yo he cometido muchos, pero un buen chico. O sea, claro que hay que llegar al meollo de todo esto, pero en fin.
Familiares de Derek Rosa no pudieron contener las lágrimas en la primera audiencia, pero a pesar de las súplicas, el juez negó la petición de la defensa e indicó que el menor será juzgado como un adulto, como se había dicho desde un principio. Ahora, otra pregunta. ¿Ustedes creen que quitarle la vida a una madre se puede considerar como un simple error? ¿Creen que... Yo sé que existen tantas cosas en este mundo, pero si se dice que el joven no tenía problemas, una trayectoria de problemas mentales o demás, ¿se puede considerar esto como un simple error? En fin, la defensa del joven presentó ante el juez unas 26 cartas escritas por miembros de la familia en las que describen al adolescente como un niño cariñoso, dulce, sin historial violento y con honores académicos. Durante las emotivas declaraciones dijeron al juez que no entendían qué pasó, que lo amaban y que lo veían como un niño. El padre agregó que el adolescente quería ser un ingeniero en las Fuerzas Armadas y que no entiende por qué tomó esa decisión de apuñalar a la madre y que si le dieran otra oportunidad, lo ayudarían a que crezca y aprenda la lección. Yo igual me quedo sin palabras. Increíblemente, la abuela del joven suplicó que lo perdonen porque estaba segura de que Irina ya lo habría perdonado. No sé ustedes, pero yo creo que esta abuela está siendo muy permisiva con su nieto y no está siendo capaz de ver la gravedad de los actos que cometió el joven asesino. Derek Rosa se encontraba recluido en una prisión para mayores de Miami, pero no junto a los adultos, sino con los menores de su misma edad, con cargos similares. Mientras se esperaba el juicio, las autoridades habían solicitado una orden de emergencia para inspeccionar la escena del crimen. Sin embargo, los familiares del asesino habían limpiado la escena, por lo que se encontraba contaminada e inservible para la justicia. Pausa aquí. Creo que la mayoría de nosotros, como adultos que somos, sabiendo que algo ha ocurrido como esto, ir y limpiar, no sé si era por ingenuidad de que vamos a limpiar la casa, pero es evidente que ese lugar tenía mucha evidencia, como que para que la limpiaran así como que por ingenuidad. Más bien creo que mi opinión personal, muy personal, y no estoy diciendo que nada de lo que yo digo en este video es la verdad absoluta, pero yo pienso que tal vez la limpiaron como para, pues, tú sabes, ¿no? Tratar de ayudarle a este joven, ¿no? La pena máxima que se le podría dar a Derek Rosa es de 25 años y luego de que se cumpliera este tiempo iría a una revisión de la condena. Ya que, bueno, pues como pueden imaginarse, por su edad, al haber sido menor de edad al momento del crimen, no se le puede dar la perpetua. Estamos llegando al final de este video, no de esta historia, porque recordemos, el juicio comienza entrando el próximo año, pero queda una reflexión final por compartir con ustedes. Hay que tener en mente que todos decían que este joven era bueno en la escuela, que tenía buenas notas, que era un hijo y amigo excelente. Pero al parecer, nadie sabía lo que realmente estaba pasando por su cabeza. La familia, quien lo defendió a diestra y siniestra, no lo conoció realmente. Y muchas dudas nos surgen en este caso tan inquietante. Yo me pregunto, ¿habrán discutido antes y este joven esperó a que su madre se durmiera para acabar con ella? ¿Y ese supuesto amigo estaba relacionado con el caso? Tal vez, quizá ese amigo virtual del cual no se sabía ni su nombre verdadero, no era un adolescente como él, sino un adulto.
Lo que sí sabemos es que no fue un asesinato producto de una discusión que de pronto escaló hasta que este chico pues le quita la vida a su madre, sino que sucedió cuando la madre dormía vulnerable y sin la oportunidad de poder defenderse. Aquí podríamos decir que tal vez parece de cierta manera premeditado. ¿Qué creen ustedes? Desde mi opinión muy personal, creo que es muy importante estar atentos a lo que hacen nuestros hijos en las computadoras, celulares, iPad. ¿Qué clase de amigos este chico podía tener allí? ¿Habría sido influenciado por ellos? Lo cierto es que, bueno, aún no sabemos el motivo real por el cual este adolescente toma esta decisión, pero lo que sí sabemos es que las redes sociales pueden ser muy peligrosas y en muchas ocasiones son un basurero de mentes perversas con deseos muy oscuros. No sabemos si este caso es uno de esos, pero es importante que sea investigado en profundidad. Este ha sido uno de esos casos que lamentablemente tiene un final amargo, un final triste, y especialmente para esta bebé que ni siquiera había llegado al mes de nacida cuando ya le quitaron a su madre. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Ya habían escuchado hablar de este caso? Déjenme saber en los comentarios. Y una última pregunta que se me ocurrió ahorita mientras pues hablaba con ustedes. ¿Podrá ser posible que este chico sintiera celos de esta bebé que acababa de nacer? ¿Podría ser posible que tal vez en su niñez y creciendo pues haya recibido toda esta atención que de pronto se sintió como que, pues no sé, como que me van a quitar mi lugar o va a llegar esta otra persona, como que se sintió desplazado? Es algo que se me ocurrió, pero no estoy diciendo que sea la razón. Creo que hay muchas razones, muchos motivos por lo cual esto pudo haber ocurrido. Como ya lo dijimos, influencia en redes sociales, amigos cibernéticos, celos, tal vez trastornos mentales. Y a veces como padres nos enfocamos mucho en trabajar, en proveer, que nos desconectamos de la realidad, de lo que están viviendo nuestros hijos, amistades en las escuelas, problemas y demás. Y la verdad que estoy muy curiosa de tal vez, ojalá que podamos conocer cuál fue el motivo. No para excusar a este joven, pero para tratar de entender. Así que bueno, si llegaron hasta el final de este video, ya saben, déjenme este emoji para saber que llegaron hasta aquí. Les recuerdo que no se vayan sin dejar esos deditos arriba, sin compartir y sin comentar, porque ya saben que todo eso me ayuda muchísimo. Y bueno, pues eso es todo. Les mando un beso enorme, cuídense, cuiden a sus niños y ya saben, nos vemos en un próximo video.